Hola, comunidad sociológica. Ante todo, es un placer estarme comunicando en esta oportunidad con ustedes. Mi nombre es Jesús Martín Olivos Falla, sociólogo desde Perú. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este primer foro virtual iberoamericano denominado ¿Por qué la sociología? Retos y desafíos. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la mesa número 6, que lleva por título Repensando la sociología desde la teoría y la metodología. Comentarles también que en esta ocasión tenemos la presencia de 3 ponentes, como es la socióloga Rebeca Yanis Orobio, del país Panamá, también asimismo Ángel Crobeto, de Perú, y el sociólogo Magdiel Gómez Muñiz, de el hermano país de México. A ellos saludarlo de una manera muy afectuosa por su compromiso y el espacio que se han brindado para poder labrar una intervención en este primer foro que damos ya la. Ante ello, como manera de antesala, quiero darles unos puntos que deben tener en consideración, ¿no? Recordarles que cada uno de ustedes cuenta con 10 minutos para hacer uso en sus exposiciones, y a la misma vez, al cierre de las ponencias, se efectuará a modo de pregunta o a modo de conclusión un interrogante. Es un interrogante general para cada ponente, donde tendrá la oportunidad de poder responder a la misma haciendo uso de 2 minutos en sus respuestas, ¿no? Entonces, en este primer segmento, por así decirlo, o este primer espacio, quiero presentar a la primera ponente, la socióloga Rebeca Yanis Orobio, desde el Panamá, y comentar acerca un poco de su desempeño profesional y su hoja de vida. Ella es presidenta de la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, presidenta de la consultora Yanis Orobio y Asociados, secretaria del capítulo de Panamá del Comité Consultivo de Sistemas de Integración Centroamericana. También es secretaria de la Comisión de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Asociación Indígena Panamá. Asimismo, es secretaria de Relaciones Internacionales de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresadas de la Universidad de Panamá. También es secretaria general del Sindicato de Sociólogas y Sociólogos de Panamá, CISPA, sus iniciales. También es miembro del GT Claxo, Prácticas Emancipadoras y Metodologías. También es docente del Instituto de la Mujer y del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. Asimismo, también es docente investigadora de enlace de IMUP con el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Y por último, también es docente en la UMESIT y otras universidades particulares. Entonces, de esta manera estoy presentando a nuestra primera ponente, la socióloga Rebeca Yanis, que la recibimos de una manera muy cordial, y dejamos en el uso de la palabra para que pueda hacer su exposición, recordándoles que tiene 10 minutos para su presentación. La escuchamos, socióloga Rebeca. Bueno, ante todo, muchas gracias a esta entidad, a la Asociación Iberoamericana de Sociología, por esta oportunidad de participación para compartir junto con colegas de la región latinoamericana, de la Vía Yala y del mundo, dónde está nuestra profesión de la sociología hoy. Tengo una presentación y tengo 10 minutos para ella. La voy a compartir inmediatamente. Adelante, socióloga Rebeca Yanis Orobio, nuevamente con su presentación, su ponencia, Perspectivas Descolonial de la Sociología como ciencia social y como profesión. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Hombre, gracias y mil disculpas.
Desde Panamá, bueno, tenemos una propuesta de entender la sociología hoy como ciencia social, pero sobre todo como profesión, que es la tarea que tenemos pendientes todas las los profesionales y las profesionales de nuestra disciplina. La sociología es una ciencia social, ¿verdad?, que requiere, como el resto de las ciencias, sin duda alguna, de un lenguaje, de una conceptualidad, como lo son, por ejemplo, las fórmulas para la matemática o para la física. Por tanto, la sociología como ciencia se fundamenta en una estructuración de teorías o paradigmas bien estructurados de manera conceptual que nos permiten conocer el comportamiento humano de nuestras sociedades. Entonces, el primer elemento consustancial de la disciplina de la sociología, del quehacer sociológico, es la construcción ordenada de un lenguaje, de un pensamiento para entender, interpretar y estudiar la realidad social que nos interesa conocer. El paradigma decolonial, que es una corriente de pensamiento en las últimas décadas y sobre todo surgida en nuestra América Latina, la Vía Yala, ofrece un nuevo modelo conceptual, ¿verdad?, que permite generar nuevas certidumbres científicas para entender la naturaleza de nuestra sociedad que está en constante movimiento. Por eso vemos que entender hoy desde la sociología las complejidades de la sociedad, más allá de las situaciones, de las circunstancias, por ejemplo, en la que nos encontramos hoy en medio de una pandemia mundial por la COVID-19 o cualesquiera otras circunstancias locales, regionales o mundiales, la sociología como herramienta teórica aplica una metodología para conocer ese comportamiento humano que siempre está en constante movimiento, cuáles son los elementos que están en la realidad y en la racionalidad, ¿verdad?, de cada sociedad, y nos permite entonces aplicar los mecanismos adecuados para cada realidad social de mejoramiento, de perfeccionamiento y, por supuesto, también de ser necesario, de transformación de aquello que es funcional a la sociedad. Por tanto, la sociología es una ciencia social, la ciencia social por excelencia, que vino a incorporar las grandes reglas, ¿verdad?, para entender desde la lógica formar la vida en sociedad. Es la ciencia que dialéctica de las partes que se involucran en cualesquiera hecho social, ¿verdad?, y que lo hacen de una manera totalizadora desde sus antecedentes, su historia, los actores, los elementos característicos que les son propios, entendiéndolos como variables medibles, y luego tenemos la posibilidad de hacer el análisis conveniente, ya sea desde metodológica, cualitativa, cuantitativa, para arrojar un análisis y resultados que nos permitan transformar eso que se requiere, que exige la sociedad. Es decir, la sociología es una ciencia social que le permite a la humanidad organizada, ¿verdad?, colectivamente, entender sus características particulares de cada sociedad, desde sus propias identidades, mujeres que conformamos nuestras sociedades, y permite entender la complejidad de esa diferenciación de clases, esa complejidad en las relaciones humanas, no solamente en el ámbito de la estructura, de las formas de producción a las que están abocadas nuestras sociedades, sino también en la superestructura de cómo se construye el pensamiento colectivo, las formas ideológicas que nos son propias a todos y todos, y que en definitiva desde el punto de vista del imperio de la ley, la sociología lo entiende como aquel compromiso que adquiere todo ciudadano y ciudadana al momento de nacer en ese contrato social que es el cuerpo normativo de cualesquiera de nuestras sociedades modernas, ¿verdad? Entonces,
este pensamiento decolonial nos permite hoy, hombre, ir un poco más allá de lo que nos planteaba la dialéctica y el materialismo histórico, que es una base fundamental de este ordenamiento teórico, este paradigma teórico, porque dice que ese contrario es en sí también diverso ella, y por tanto ese otro, ese contrario, entenderlo en su diversidad hace que la sociología sea mucho más explícita, mucho más precisa en ese análisis que se hace para el entendimiento que las sociedades, al final de cuentas, en su búsqueda por ese bien común, por ese consenso, por esa paz, por esa justicia social colectiva, se fundamente sobre una moral y asimilada por todos. Entonces, la verdad que nuestra ciencia vino a mediados del siglo XIX a resolver las grandes situaciones en el ámbito de las ideas y de cómo entender, interpretar la sociedad, ¿verdad? Desde estructuración y la ejecución del modelo y del método científico para entender la realidad social. Entonces, el paradigma decolonial nos ayuda a entender todo este andamiaje de la colonialidad, el poder que ejerce no solamente el imperio de la, sino todo el ordenamiento de la vida en sociedad ha estructurado ideológicamente, políticamente, material y espiritualmente las formas sociales que tenemos hoy. Y la sociología no ha tenido la capacidad en este más de siglo y medio que lleva todavía de hacerle comprender a la sociedad e incluso a quienes practicamos y decidimos esta disciplina como profesión, entender que es una ciencia sobre el planteamiento de las formas de la racionalidad y que no puede estar sobre la base de la estructuración del pensamiento metafísico o teológico, que por supuesto tienen otros espacios, otros prismas para la comprensión de cualesquiera situaciones, hechos sociales que le suscita a la colectividad, ¿verdad? Entonces, el pensamiento decolonial frente a la sociología como ciencia nos plantea dos factores fundamentales. El primero, reconocernos quienes somos, hombres y mujeres que formamos parte de esta sociedad, y que esos hombres y mujeres en esta condición desigual en la que hemos construido nuestras relaciones en la modernidad, hoy deben ser comprendidas desde una nueva visión, ¿verdad? Entendiendo nuestras identidades, entendiendo la alteridad negada que ha tenido la mujer en toda esta estructuración del pensamiento moderno, que hoy, desde este planteamiento decolonial, consideramos que es una necesidad imperiosa la deconstrucción de ese pensamiento. Y lo segundo es que tenemos que saber que es necesario que los roles y los ámbitos de las clases sociales a las cuales nosotros estamos formalmente en la vida en sociedad, en la relación capital-trabajo, desarrollando ciudadanos y ciudadanas, entendamos que ese que hacer esa transformación desde esta profesión, desde esta disciplina, tiene que reconocer forzosamente que este modelo sociocultural construido desde la modernidad, que tiene fundamentos androcéntricos, racistas, discriminadores, que se establecen en la superestructura de nuestra forma de pensamiento y que por supuesto se superponen en nuestra forma de interactuar, de relacionarnos y sobre todo en el modelo económico profundamente explotador y desigual, con ribetes patriarcales que dominan el sistema capitalista que nos fundamenta hoy. En definitiva, son la pirámide de esta estructura del pensamiento moderno
que desde esta teoría decolonial se pretende desencadenar, se pretende desanclar para construir un nuevo pensamiento. Estas son las tareas fundamentales de quienes han decidido la profesión de la sociología. La sociología, que por mucho tiempo estuvo en el claustro, en las universidades, construyendo pensamiento sin tener una interacción directa con la sociedad, de unas décadas para acá, ha tenido esa posibilidad, esa irrupción en la de ir y no ver al objeto de estudio como un ente distinto, como un ente aparte, como un ente extraño a la ciencia, extraño a la academia, sino muy por el contrario, vemos al objeto de estudio como un sujeto interactivo, como un sujeto propio de la vida en sociedad. Entonces, el pensamiento decolonial, el movimiento feminista decolonial, precisa toda una conceptualidad, un marco conceptual para identificar esas características que pueden reconocer hoy, en el siglo XXI, cuáles han sido las formas estructurales en que la modernidad ha ido desarrollando las distintas formas de violencia y de exclusión de la mujer en esa relación para el ejercicio del poder. Entonces, la sociología como nos ha permitido a la humanidad entender estas distorsiones estructurales de la modernidad, que por supuesto deben ser ajustadas y que solamente pueden serlo a través de el uso de la herramienta científica que es la sociología y todas las ciencias que intervienen en ella, a través de la ejecución de la metodología que le ofrece a las ciencias, no solamente a las ciencias sociales y concretamente a la sociología. Para los grandes problemas de la sociedad. La sociología, por tanto, es una disciplina que en el ejercicio de la profesión es consustancial para el desarrollo, para la evolución de toda sociedad, porque es la herramienta científica que le permite, no solamente en el ámbito gubernamental, público, de la toma de decisiones, sino también en el ámbito de lo privado, de la gerencia empresarial, de la vida privada, estructurar las políticas, estructurar a partir de la investigación, a partir de la ciencia, las estrategias para la ejecución correcta que le es propio y que le es necesario para esa actividad humana. Entonces, la sociología como ciencia, con todo ese mundo de lo normado, del imperio de la ley que nos genera nuestra estructura de moralidad colectiva que nos es propia, que nos permite coexistir, ¿verdad?, en paz y que nos permite generar los consensos que son necesarios para la vida. También la sociología como ciencia nos advierte que tenemos un mundo de lo privado y también un mundo de lo no normado que es parte de nuestra ciencia y por tanto nos convierte en la ciencia social por excelencia, porque cubre no solo aquello de lo normado en el imperio de la ley, sino todo aquello que es mucho más de los hechos sociales, de las relaciones humanas que no están normadas, de la vida de las sociedades en lo público y en lo privado, que son diversos, que son complejos y que pueden ser o regulados o espontáneos, ¿verdad? Y que forman parte de la cultura social de nuestras realidades. Y por tanto, la sociología como ciencia viene a solventar en las sociedades modernas y posmodernas, y en este caso desde esta visión, sociedad transmoderna, esa herramienta científica que nos permite transformar institucionalmente
no solo las formas en el ámbito ideológico, sino también las formas sociales, formales o informales en las que las sociedades se articulan. Identificamos perfectamente, no solamente desde el ámbito de la moral y de las costumbres, sino también desde las emociones colectivas, desde las realidades identitarias de cada grupo humano, ya sea desde la negritud, desde el indigenismo, desde el feminismo, las particulares, los elementos particulares esenciales de cada grupo humano que deben ser atendidos, que deben ser percibidos por la ciencia. Y en ese sentido, la metodología decolonizadora, transformadora, nos plantea a través de este paradigma que la sociología es sin duda alguna una ciencia holística que le permite a las sociedades entender su hoy, su quehacer y su futuro. Entonces la sociología como ciencia se sustenta no solamente en ese ámbito, en ese elemento teórico, sino también en el uso de herramientas metodológicas, métodos y técnicas para la investigación científica, que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas diversas, que todas ellas nos permiten el abordaje concreto, el abordaje científico para generar esas transformaciones que no pueden ser sujetas solamente a el interés de sectores que desde la política no con la ciencia, y las decisiones no pueden ser colegiadas sobre la base de una construcción de estrategias políticas sin el basamento científico que otorga esta disciplina a la sociedad desde el ejercicio profesional. La sociología como profesión, por tanto, entre la investigación, la planificación. Estimada Rebeca, ¿sí? Profesora Rebeca, ¿me puede escuchar? Dígame. Sí, sí, disculpe que haya interrumpido su presentación, solo para recordarle de que nos quedan 5 minutos para aprovechar su presentación y de pronto pueda quizás avanzar con las siguientes láminas para poder poco también concluir la idea de la presentación que nos quiere hacer. ¿Cómo no? Gracias. Tengo el tiempo medido. Y por tanto, la sociología como profesión, entre la acción, la planificación, la estrategia para todo el trabajo de transformación social, tanto en el ámbito público como privado, permite y le ofrece a las sociedades el estudio científico desde la colectividad, desde entender a la colectividad, desde llegar a la colectividad, desde la intervención a la colectividad, conocer cuáles son las formas de interacción y también cuáles son las formas de participación en el ejercicio del poder que tienen cada uno de los sectores, las sociedades modernas, ¿verdad? En cualesquiera modelos de sociedad a la que nos ha tocado. Y sin duda alguna nuestra profesión es la que permite describir, estudiar, analizar, proponer políticas y mecanismos científicos sociales que requieren no solamente los gobiernos, sino que también requieren aquellas empresas, organismos, corporativos de decisiones, y que ellas deben estar fundamentadas, bien lo dice el feminismo decolonial, desde estrategias que contemplen hoy, en el siglo XXI, la identificación de todas aquellas formas ideológicas que han construido desde hace siglos, desde hace 300 años, toda esa estructura de violencia para la mujer, toda esa estructura de exclusión y discriminación para grupos y toda esa estructura consciente y además formal de explotación del trabajo en el mundo civilizado. Justamente la sociología también permite que nosotros estudiemos no solamente los hechos sociales como problemas sociales, problematizarlos, sino que en esa problematización
entendamos que ese hecho social que nos es un hecho que tiene causas, pero que también tiene efectos en la evolución, en el desarrollo humano que está en constante movimiento y transformación. Y esta profesión, que también, y por eso nos honra hoy este espacio, poder decirlo, nos permite en ese todo también organizar a la sociedad, ¿verdad? Desde lo público y lo privado, en formas de tipo organizativo que no tienen que ser eminentemente gubernamentales, puede ser, sí, desde el sector privado o desde las organizaciones no gubernamentales diversas, desde el cooperativismo y desde cualquier forma en que se puede organizar la sociedad. Sociología, sin duda alguna, como nos dijo aquel sociólogo muy contemporáneo nuestro, nuestra función es, a partir de toda la ciencia, la de revelar todo aquello que se encuentre oculto en la sociedad para transformarla. La sociología es la ciencia social por excelencia que consagra a la razón como única herramienta político-ideológica la conceptualización, la teorización y la elaboración de las propuestas que produzcan los cambios que en lo público y en lo privado requiere la realidad social decolonial de hoy. El quehacer sociológico produce las transformaciones sociales que cada conglomerado humano de la modernidad desigual en la que vivimos es capaz de producir para el logro del buen vivir en equilibrio biocrático entre mujeres y hombres diversos, naturaleza y con las leyes que nos son propias. Muchísimas Estimada gracias. profesora Rebeca, sí, muy bien, justamente ya usted estaba terminando en su presentación. Realmente una visión, una óptica muy interesante desde la perspectiva metodológica y teórica en cómo se aborda la importancia de esta ciencia teórico-práctica que es la sociología, ¿no? Como bien lo sabemos, los científicos sociales o los sociólogos en su defecto. Bueno, para continuar con la mesa, en segundo orden, tenemos al sociólogo y bueno, mi conciudadano Ángel Crobeto, a quien le doy de manera también, de una forma cordial, le doy la bienvenida a esta mesa número 6. Antes me permito hacer una pequeña presentación acerca de su desempeño profesional. Ángel Crobeto es egresado de la maestría en educación en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sociólogo también por la Universidad Nacional Federico Villarreal, tiene un diplomado en educación superior, también por la Universidad Internacional Laureat, es actualmente el director de la revista digital Futuro Hoy, así se denomina la revista en la cual él es director. Es también miembro del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, así denominado, y a la misma vez es actualmente docente de Zenfotur. Bueno, ese es un poco a lo que respecta el desempeño académico y profesional de nuestro sociólogo Ángel Crobeto. Dejamos en el uso de la palabra para que pueda hacer su intervención. Tiene usted 10 minutos para la presentación debida. Listo, gracias, muy amable. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Correctamente. Bueno, vamos a poner mi cronómetro y arrancan los segundos. Sí, muy bien, sí se escucha. Adelante. Muchas gracias, Muy bien. Sociología, ¿no? Sociología. La primera vez que me encontré con la carrera, no sabía que existía la carrera, francamente, ¿no? Pero fue interesantísimo cuando la empecé a descubrir a los 14, 15 años, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y a partir de ello, pues me enamoré de la carrera, ciertamente, ¿no? Esa capacidad de interpretación, de entender las relaciones interpersonales, el uso del poder y todo ello, ¿no? Pero también, fuera de esto, ¿no? El aspecto más académico, ¿no? Teórico, reflexivo, del método científico, me encantan también las películas de Star Trek, ¿no? La ciencia ficción. Y ahí es donde me enamoré también de los otros temas, ¿no? Las tecnologías, el desarrollo tecnológico y cómo esto ha impactado en la vida de la sociedad, ¿no? Por eso el título, ¿no? Aporte de la sociología al debate de la industria 4.0
y el transhumanismo. Mi nombre es Ángel Crobeto, espero poder contribuir con mi granito de arena en este tema. ¿Qué es esto el transhumanismo? Estamos hablando acá de la siguiente afirmación. A ver, nuestra evolución y mejora como especie depende de la creación y uso de la tecnología. El reto actual es que estamos en condiciones de integrarla nosotros. La tecnología ha sido parte de nuestro desarrollo, o sea, de la rueda, ¿de acuerdo? Que tengo claro. Ha generado las transformaciones en la sociedad, ¿de acuerdo? Estas etapas de las revoluciones industriales hasta llegar a la cuarta, eh, ha sido parte del dinamismo de las sociedades. Pero ahora podemos integrarnos a ella a través de varios desarrollos tecnológicos. Si el sociólogo no se pone a la vanguardia en la discusión de estos temas, vamos a quedar rezagados, en realidad, ¿no? Un colega dentro del IET, ¿no? El Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo, que pertenece a la Sociedad Secular Humanista del Perú, escribe esto, ¿no? Debemos tratar de mejorar la naturaleza humana. El transhumanismo, siendo un movimiento cultural e intelectual, apoya este asunto de mejorar las capacidades físicas y mentales humanas más allá de las limitaciones actuales. O sea, ya no es una cuestión del futuro, ya no es una cuestión de Star Trek, no, es una cuestión de hoy, de hoy. En este momento sí existen las tecnologías desarrolladas para poder nosotros empezar a hacer una transformación de nuestra propia humanidad física, mental. Entonces, eso tiene impactos en la sociedad. Eso va a transformar la sociedad. ¿De qué manera? Las tecnologías NBIC, por ejemplo. Las nanotecnologías. De manera de ejemplos nada más, ¿no? Para un poco iluminarnos en este proceso, ¿no? Los nanorobots, que puedan modificar y transformar la esperanza de vida de las personas porque pueden atender y atacar enfermedades que son parte de los problemas que tiene todo un ser humano. Entonces, si podemos mejorar nuestros estados de salud y podemos tener una longevidad mucho más larga, más amplia, eso cambia nuestra demografía completamente. Eso ya está viviendo Japón y Europa. Eso va a impactar en nuestra demografía, ¿de acuerdo? En el medioevo, pues, vivían a los 30 años y eran ancianos, 40 años y eran ancianos, pero ahora no, pues, ¿de acuerdo? Entonces, entender cómo esta tecnología se integra a la sociedad, hay que monitorear, hay que saber qué están diciendo desde los desarrollos tecnológicos, ¿no? Ayer resaltaba ingeniería genética, ¿no? ¿Cómo serán las clases sociales del futuro? ¿Cómo serán las clases sociales que se están formando desde ahora? Imagínense eso, ¿no? Antes las diferencias eran diferencias socioeconómicas, ahora van a ser clases sociales por mejora genética. Eso es lo que vamos a tener. Las tecnologías existen y hay toda una discusión bioética al respecto también, ¿no? Tecnologías de la información, la Big Data nada más, la enorme cantidad de datos que recoge la Internet a través de estos enormes bancos de información que han sido sujetos de discusiones actualmente, que administran la vida de las personas. Cómo trabajar con ello, cómo hacer gobierno digital con eso. ¿Okay? Las ciencias cognitivas, y quiero resaltar la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede transformar la vida de cualquier espacio que tengamos en la actualidad. Entonces, yo hago un trabajo vinculado a la educación y la inteligencia artificial. Esto lo hablo rápidamente más adelante. Esta es la otra parte de la explicación, ¿no? La industria 4.0. Mientras que el transhumanismo lo que hace es valorar cómo el ser humano va a transformarse con el uso intensivo de la tecnología integrada a su vida, no solo a su vida externa, sino a su vida interna, modificación genética, modificación cognitiva, etcétera, etcétera. Eso ya no se trata de que si debe hacerse o no, se va a hacer en algún momento, bajo qué condiciones y qué impacto va a tener en la sociedad. Y esas son las preguntas que podemos hacernos. Esta revolución está marcada, la 4.0, por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, el análisis de datos, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, las Internet de las cosas, etcétera, etcétera. O sea, el cielo es el límite, ¿no? El cielo es el límite. Eh, Hay mucha tecnología que está dándose rápidamente, pero no estamos analizando cuáles son sus efectos. ¿Cómo serán las sociedades nanotecnológicas? ¿Cuál sería el rol de los poderes del Estado en una sociedad que ha digitalizado todos los servicios al ciudadano? ¿Cómo serán las clases sociales en la época de la ingeniería genética, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol deben de cumplir los profesores en una sociedad que desarrolla una inteligencia artificial fuerte y que puede cubrir muchas de las funciones que se hace como docentes? Especialmente la función de la enseñanza personalizada, por ejemplo. ¿Cómo se concibe la seguridad de la sociedad
en una sociedad donde en cualquier laboratorio privado se puede crear virus que puedan acabar con la vida humana. Aquí en laboratorio privado, con un mínimo de conocimiento de biotecnología, se pueden hacer estas cosas. ¿Cómo las redes sociales pueden estar transformando nuestras relaciones interpersonales? ¿No? ¿Cómo cambiará el mercado laboral en una sociedad que tiene la capacidad de reemplazar la fuerza laboral humana con robots? O sea, son temas que el transhumanismo, ya como filosofía, como un movimiento cultural y social, lo está analizando, pero hay muchas otras ciencias que están metidas en el tema, ¿no? Este es un artículo publicado con el IET, como parte de la sociedad secular, ¿no? Cambios tecnológicos y los potenciales efectos en la formación de los estudiantes, un artículo publicado por mí. ¿No? Y ahí quiero resaltar esto, ¿no? Capacidad de interpretación de datos y competencias blandas. Esas son las dos capacidades que van a tener que ser desarrolladas en la gente, en los nuevos estudiantes del mañana, ¿no? Capacidad de interpretación de datos, la educación STEM, ¿no? La educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Estamos a la vanguardia en eso en Latinoamérica? ¿Nos hemos preguntado en ello? Falta bastante, ¿de acuerdo? Nada que ver sobre el tema de desarrollo personal y competencias blandas. Hay discusión sociológica al respecto, los invito a que puedan involucrarnos en esos temas, ¿no? Este es el artículo que un poco sostiene la ponencia que estoy haciendo, ¿no? ¿Quieres que te enseñe Siri? ¿No? O puede ser otro, o inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial en educación. Ahí lo he resaltado, ¿no? La IA en la educación enfatiza el rol humanista del docente. ¿Por qué? Porque el rol instructivo y el rol de transmisor de información ya la puede tener la inteligencia artificial. Si uno estudia la inteligencia artificial fuerte, te vas a dar cuenta del enorme avance que hay al respecto, ¿no? Entonces, son temas que ya actualmente ocurren y afectan nuestra vida. El procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, la Big Data con el sistema de recojo y procesamiento de grandes, millones de cantidad de datos, o el sistema conversacional inteligente, por ejemplo. Yo en este momento soy un ser humano, ¿estará seguro de eso o soy un avatar que está hablando delante de ustedes? ¿No? Si uno combina esto, el procesamiento del lenguaje natural y un sistema conversacional inteligente, más los avances en avatares, uno podría estar hablando con una inteligencia artificial, no nos damos cuenta, ¿no? La inteligencia emocional artificial tiene impactos en la dinámica de la gente, en la dinámica de la psique de la gente y en la vida social de las personas, ¿no? El tener asistentes virtuales que planifican tu vida, ¿no? O la machine learning, que permite que la inteligencia artificial aprenda y aprenda de sí mismo y pueda tomar decisiones casi de manera autónoma. ¿Cómo va a transformar la vida social eso? ¿Sí? Algunas conclusiones, en un minuto que me queda. El sociólogo puede ampliar sus conocimientos a un enfoque interdisciplinario. Yo lo pongo en puede, yo en realidad cambié la palabra, yo debería decir debe ampliar sus conocimientos a un enfoque interdisciplinario. Tenemos que hablar con matemáticos, tenemos que hablar con ingenieros, tenemos que hablar con médicos, tenemos que hablar con antropólogos, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos en nuestro espacio sociológico porque si no el cambio y la transformación social nos va a dejar, ¿no? Nos va a dejar. Nosotros estamos yendo en patineta y la transformación social está yendo en cohete, ¿no? La transformación tecnológica. Entonces, tenemos que involucrarnos en estas discusiones que transforman la vida humana. Es importante actualizarse con respecto a los avances de la tecnología y cómo éstas afectan la vida social, ¿de acuerdo? Estar en la vanguardia de la tecnología implica conocer cómo funciona esta tecnología, no necesariamente convertirnos en ingenieros, sino entender cómo funciona, entrar al debate de las consecuencias de la industria 4.0 aportando una mirada sociológica a los marcos conceptuales. ¿Qué impactos tiene esa nueva industria de las tecnologías, ¿no? De la información y la vida en sociedad? Hacer investigación interdisciplinar de la propuesta transhumanista sobre el mejoramiento humano, lo pongo entre comillas. ¿Cómo va a transformarse la vida de esta manera, ¿no? Yo espero, ya para cerrar, les doy muchas gracias a la Asociación Iberoamericana de Sociología por esta oportunidad realmente. Estoy viendo mi cronómetro, ya estoy robando unos segundos, ¿ok? Pero los invito a los sociólogos, a la comunidad sociológica, a involucrarse en estas temáticas de vanguardia. Futuro hoy es una apuesta a eso, es una apuesta de revista de divulgación científica para ello, ¿no? Y los invito a que podamos trabajar más estos temas, a tener un análisis científico, en eso coincido, Rebeca, que utilicemos el método científico dentro de la sociología para poder abrir y expandir nuestros conocimientos y poder hablar de estos temas, discutir sobre esta transformación que está realizándose desde las tecnologías y que están haciéndose desde otras profesiones
están involucradas en estas, pero no tienen una mirada sociológica. No están impactando y no están midiendo los impactos en la sociedad y cómo la sociedad va a transformarse a partir de estos enormes avances tecnológicos que se están dando. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes al aire. Muchas gracias a todos. A ver, vamos a darle pase al próximo ponente, es Magdiel Gómez Núñez, y entonces me autorizo a leer su pequeña, o sea, su semblanza tal cual lo solicitamos. Magdiel Gómez Muñiz es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, coordinador del doctorado en Ciencia Política, integrante además del cuerpo académico UDGSA 562, Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones CONACYT del perfil PRODEP. Un placer, Magdiel, contar con su presencia en nuestra mesa. Viene siendo usted el tercer ponente y quien dará cierre. Ya conoce las normas y es todo el auditorio es suyo. Muchas gracias. Gracias a todos los presentadores. Y debo hacer un pequeño punto de aclaración. Yo soy politólogo de formación, pero no por ello exento a el trabajo transdisciplinar que al día de hoy obliga prácticamente a todas las formaciones profesionales, el trabajo transdisciplinar. Y bajo este pequeño ajuste o pequeña consideración, yo debo arrancar la sesión o la charla de los 10 minutos con dos teóricos que en lo particular se me hacen extremadamente pertinentes para la situación en la cual nos encontramos. El primero de ellos es Emil Durkheim, que ya lo conocen los sociólogos extremadamente bien, y otro de ellos es Byung-Chul Han, un surcoreano que precisamente viene muy relacionado con lo que el doctor Ángel Crovetto nos venía platicando sobre las nuevas formas de cómo se constituye una sociedad de cara a las tecnologías. El homo racional transita a ser un homo digital donde se pierde en el fenómeno del anonimato. Y entonces, bajo esta lógica del anonimato, es mucho más complejo que el Estado, con toda su estructura, pueda intervenir de manera funcional dentro de una lógica de poder para entonces generar las condiciones de habitabilidad mínimas que requiere esta nueva configuración de grupos sociales. Y entonces ahorita pasaré a algunas láminas de la presentación, pero quiero arrancar con algo que debemos dejar en claro. La transición de lo ETIC a lo EMIC nos lleva a una serie de pautas que, si no las entendemos desde lo transdisciplinar, corremos el riesgo de formar feudos de pensamiento. Y estos feudos de pensamiento no hacen más allá que fraccionar las formas de cohesión social, de la cultura del nosotros y el entendimiento de los hechos sociales y las representaciones políticas. Por tanto, repensar el burocratismo weberiano, este poder del escritorio, esta hechura de políticas bajo cuatro paredes, no hay más que entender entonces que el Estado, la soberanía y los ciudadanos inmersos tendrán, por supuesto, que empezar a comprender la ética del indignado. Un nuevo contrato social, totalmente cierto, es lo que se viene ya presentando para los estudiosos de la sociología. Un nuevo pacto en donde las diferencias hablen de un colectivo en la recuperación del espacio público. Porque sin duda hay una dicotomía, una ausencia de representación de los poderosos, de los que ejercen el poder dentro de las estructuras burocráticas y aquellos que están mal entendiendo el proceso del vasallaje previamente ya condicionado por un entramado de leyes. Y grave, muy grave, porque en esta situación de las no fronteras, el trabajo de la tecnología, de un nuevo hombre digital, no puede estar siendo entendido bajo una lógica disciplinar hobbesiana, donde el Estado aplasta una situación que es muy grave que no lo tengamos en cuenta, el proceso de imaginar. Esta visión estética, el derecho que Veblen posicionaba sobre el ocio
que te permite que la agonía del eros no se dé. Y que estamos precisamente en este proceso de antesala. Chulhan, junto con Durkheim, juntan o amalgaman en esta lógica de trabajo que venimos realizando en la Universidad de Guadalajara dos líneas que parecen todavía que no se tocan, que es el ejercicio del poder, repensar el poder, la intervención del espacio de lo público y la nueva justicia social del hombre digital. En consecuencia, si nosotros estamos hablando de una sociedad del hipercansancio, apostar a lo transdisciplinar nos va a llevar a el fortalecimiento de la democracia, que Estado y democracia van de la mano, no necesariamente son sinónimos, pero el fenómeno democrático tendrá, por supuesto, que basarse en 4 ejes funcionales. Uno de ellos es la educación, otro el trabajo, otro la seguridad y el último la salud. Y entonces aparecen los sociólogos pertinentemente planteando los grandes problemas y los politólogos tratando de interpretar políticas públicas para poder transformar los ecosistemas sociales. Y creo que aquí el reto es entonces, desde el campo de la sociología, entender estas nuevas comunidades de lo digital. Ya no va a ser lo mismo una clase social estratificada bajo una lógica platónica, el rey filósofo y el filósofo rey, sino empezar a entender entonces que McLuhan, con esta nueva sociedad digital, te propone que en el arte de repensar los colectivos y el nuevo contrato social, el alcance vaya de la mano con la tolerancia a los disensos. Y entonces, con esta tolerancia a los disensos, se habla de una nueva voz colectiva que hasta ahorita está soterrada en el imaginario y que no es tomada en cuenta por los políticos. Y en consecuencia tienes una élite que no escucha a la sociedad que demanda y cuando responde a esa sociedad, pues prácticamente se encuentra rebasada la institución política. Y esto nos remite también a hablar pues a Parsons o evocar a Parsons y, por supuesto, entre otros, a uno de los sociólogos que por antonomasia se tiene que discutir hoy por hoy, que es Carl Schmitt, con esta lógica político amigo-enemigo. Entonces, aterrizando algunos puntos. Hay una nueva sociedad, una nueva construcción social. Debemos hablar de un nuevo pacto colectivo, una recuperación de los espacios públicos bajo un ente digital. Y aquí es importante que haga un paréntesis. El ente digital o la sociedad digital tiene un talón de Aquiles. Está provocando mayor comunicación, pero también está generando grandes individualismos. Sujetos más aislados, mayor comunicación, pero sujetos más metidos en sí mismos. El proceso microsociológico que pudo haber evocado Comte alguna vez se disuelve. Entonces, bajo estas microsociologías va a salir una figura que valdría muchísimo la pena tener los amigos sociólogos y los politólogos en cuenta, y se llama el fenómeno del hikikomori. El fenómeno del hikikomori. Los sujetos que, por convicción propia, se encuentran aislados, inmersos en una lógica digital y tratando de no tener contacto social y, bajo esta lógica del no contacto social, formar pequeñas islas que, al final de cuentas, erosionan o dan paso a algo que ya lo hemos venido padeciendo. Esta lógica de la filosofía Siri, donde el reemplazo de la mano de obra tradicional queda descontextualizada. Y esto lo estamos viendo bajo los ejercicios que nosotros tenemos hasta al momento de dar clases. Ya estamos frente a una pantalla totalmente aislados. Ya no hay una microsociología que tanto hace falta para el fortalecimiento de redes y colectivos o nodos solidarios. La cultura del nosotros, entonces, bajo este nuevo entendimiento del siglo XXI, va a llevar a la posmodernidad desde el enfoque chulhaniano y, por supuesto, el entendimiento de nuestro amigo Émile Durkheim con los enfoques éticos para comprender estas redes de poder. No me quiero extender mucho más, pero sí entonces apostaría a que la ruptura de los consensos es evidente, el interaccionismo simbólico se disuelve, poder, autoridad y replanteamiento de lógicas ya no se está debatiendo, la desigualdad y la legitimación social dan paso a una democracia no consolidada y en consecuencia las acciones políticas
que pudieran buscar un bien colectivo, pues nada más se vuelven a circunscribir en algún teórico que lo vino repitiendo hasta el cansancio, que se llama Robert Michels y la ley de hierro de las oligarquías. En consecuencia, ciencia política, sociología, están en la antesala de comprender a una nueva comunidad que cada vez está más aislada, no reconoce procesos legítimos de autoridad, es iconoclasta, se maneja siempre en el descontexto de la indignación y, por supuesto, porque las estructuras burocráticas no permean hasta a todos aquellos que piensan distinto. Y con eso yo estaría aterrizando esta breve aportación, haciendo énfasis pues que lo transdisciplinar es lo que debe llevar en este momento el nuevo debate de la sociología en el siglo XXI. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para cualquier consideración. Gracias, profe Matiel, por su intervención y por las intervenciones de los dos ponentes anteriores, nuestra estimada Rebeca Yanis Orobio y el profesor Ángel Crobeto. Han sido tres ponencias totalmente que tienen que ver con el tema del foro, porque la sociología, retos y desafíos, y como vemos, creo que las ponencias de ustedes constituyen totalmente los desafíos que como sociólogos tenemos por delante. Entonces, como bien se les informaba, o sea, quien había ejercido como moderador de esta mesa, Jesús, que por problemas de audio ya no va a seguir ejerciendo esta función, y asumo, pero él va a estar al tanto mientras y si nos escucha lo que no les permite exponer. O sea, la dinámica que sigue ahora sería la de la pregunta integral, que daría cierre a nuestra sexta mesa, la mesa que da clausura a nuestro foro virtual iberoamericano, y entonces se las enuncio ahora. El orden en la que decidan responderla es elección de ustedes. Aquí sí, bueno, si la dama quiere ser nuevamente la primera, no hay inconveniente. Entonces la pregunta es esta. ¡Ay! Los hombres le dan el paso y todo a la dama. La pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que sean las contribuciones teóricas prácticas de la sociología en la actualidad? Más allá de los retos que ya han planteado, ¿no? O sea, nuestras contribuciones a partir de lo que han expuesto en las mesas. Profe Rebeca, ¿quiere empezar usted? Porque los chicos le habían dado el pase. No se escucha, profe, activa el audio. Ajá. Sí, ahora sí, ahora sí. Mira, la contribución que yo quiero dejar en este foro y todos los foros en los que participe es el siguiente. La principal tarea que tenemos las profesionales y los profesionales de la sociología en el mundo es la de precisar nuestro campo laboral. Y ello es indiscutible que primero tengamos que entender y aceptar las deficiencias que hemos tenido desde la academia para hacer un enlace con la sociedad, aquellos que han egresado de las aulas de clase de la profesión de la sociología. Y lo segundo, en ese sentido, es que nosotros tenemos que precisar y delimitar el radio de acción de nuestra profesión, que no es un invento de ayer ni de antes de ayer, sino desde que surgió la sociología en el siglo XIX. Quienes somos de contribuir a la sociedad para transformar en todos los ámbitos del quehacer humano cada una de las actividades que realiza la sociedad. Somos los profesionales de la sociología. Y aquellas disciplinas que sí es verdad que podemos transitar interdisciplinariamente en ejercicio, con otras disciplinas de las cuales además se vale para sustentarse, como el compañero que aquí nos acompañó de ciencia política, que la verdad, bueno, estoy sorprendida que siendo esta una asociación iberoamericana de sociología, pues contemple una situación tan amplia. Bueno, hay otras estructuras a nivel latinoamericana que lo contemplan, como el CLATSO, pero no sé, yo pensaba que era un foro solo para profesionales de la sociología, pero bienvenido. El ejercicio profesional de las ciencias políticas es
muy claro y muy delimitado. Ustedes estudian y analizan la política y las formas del ejercicio de la política. La sociología lo estudia absolutamente todo en la vida en sociedad, tanto lo que está normado como lo que no está normado. Y por tanto, esa es la tarea fundamental, el reto que tenemos hoy, desmarcar la profesión de la sociología de otras profesiones que han traslapado nuestras actividades, no solamente la ciencia política, esos que se llaman planificadores sociales, esos que se llaman especialistas en publicidad de mercado y que le llaman en inglés marketing, y así muchísimas otras que, hombre, tienen, primero que las academias han hecho desordenadamente la formación de distintas profesiones sin saber si afuera tienen un mercado laboral, y entonces llegan al mercado en aquellas otras profesiones que tienen delimitada su actividad, como es el caso de la sociología. Entonces, cerrando este foro, se lo tengo que decir a todos los panelistas que estuvieron durante estas 2 jornadas, ¿verdad? Entendiendo qué es la sociología como ciencia y sobre todo qué es la sociología como profesión, para qué estamos y qué es lo que podemos aportar a la sociedad. Sin duda alguna, somos la herramienta psíquica y técnica que las sociedades modernas del siglo XXI requieren para la toma de decisiones en el ámbito gubernamental, de la planificación y la ejecución de la vida en sociedad pública, como también en cualesquiera de las actividades del mundo privado y del mundo de aquello que nosotros llamamos empresas. Así que la verdad los felicito a todas y todos los que decidieron que tenían que hacerlo, cuál era la profesión que iban a ejercer el resto. Y esta es, sin lugar a dudas, una profesión por excelencia que la sociedad, hoy, semejante crisis estructural mundial, saldrá a la guarda de la humanidad. Así que muchísimas gracias y felicidades a los organizadores de este evento. Muchas gracias, profesora. Y a ver ahora, ¿cuál de los 2 chicos panelistas que tenemos, quién sigue? Profe Ángel, ¿usted? A ver, me lanzo. Bueno, en principio, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a la AIS. ¿Okay? Algo yo mencionaba al comienzo de la conexión, en el backstage, ¿no? Antes de que saliéramos grabando y todo eso, ¿no? Yo mencionaba, hace tiempo que no tenía tantos sociólogos juntos conversando, ¿no? Y debatiendo, ¿no? Y parecía interesante, una experiencia muy, muy entretenida, muy bonita. Pero también hay que concebir que las profesiones son tecnologías organizadas para y en beneficio de la humanidad. No somos sectas, ¿de acuerdo? O sea, no somos grupos dogmáticos que tenemos que aislarnos y alejarnos del debate e interdisciplinar. Tenemos que estar abiertos a la discusión, a establecer puentes, y ciertamente cuando yo establezco un puente tengo que saber de dónde estoy partiendo, eso está claro. ¿Okay? Eso está claro, tengo que saber de dónde parto, y ese de dónde parto está el cuerpo teórico sociológico que uno aprende en la carrera, ¿no? Pero ciertamente el pragmatismo de la realidad, de la empleabilidad, hace que tengas que empezar a moverte de manera interdisciplinar, ¿de acuerdo? Y más aún todavía, con la vorágine de la singularidad tecnológica que ya está a puertas, o sea, no estoy hablando del próximo siglo, estoy hablando de este siglo, ¿okay? Los próximos 70, 80 años que quedan nada más, ¿sí? Va a transformar nuestra manera de entender las relaciones interpersonales. Entonces, considerar que la sociología tiene que aportar al desarrollo humano es una misión moral, ciertamente, de cualquier profesión, ¿de acuerdo? Pero la sociología es una ciencia y debe convertirse de esa manera, como ciencia, y como ciencia debe dialogar en la comunidad científica, como parte de una comunidad científica. Los entornos VUCA, por ejemplo, que ustedes seguramente han escuchado, ya no permiten ver la realidad desde una óptica. Necesitamos ver la realidad desde un caleidoscopio mucho más amplio de discusión, mucho más amplio de entendimiento, ¿no? Entonces los límites que hay entre una y otra profesión son límites imaginarios que están en nuestra cabeza, francamente. La ciencia ya no es así. La ciencia moderna ya es interdisciplinar. La ciencia moderna implica romper esas fronteras para poner en qué? Al centro
los problemas de la sociedad, los problemas de machismo, los problemas de abuso contra la mujer, los problemas de pobreza. Esos no son problemas sociológicos, son problemas interdisciplinares, multidisciplinares. ¿De acuerdo? Entonces, estoy completamente de acuerdo en que tenemos que tener un punto de inicio, sí, un punto de inicio para conectarme con otro lado del puente y atravesar el puente necesito un buen cuerpo teórico y una buena formación sociológica, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero adelantarnos a eso es la clave. Listo, por ahí quiero aportar. Muchas gracias. Gracias por su intervención, profe. Matiel, le Gracias. corresponde a usted al cierre. Tienes tremendo reto. Por supuesto, gracias. En lo particular, hablo por la herida y en el sentido de que no estamos dentro del mismo campo disciplinar, ciencias políticas, el área de sociología. Yo soy un convencido de que sumando esfuerzos se logra el cambio social. Simple y sencillo. No podemos seguir con Montescos ni Capuletos, bajo ninguna circunstancia, hablando del buen Shakespeare, sino más bien una lógica de nodos solidarios. Nos guste o no, estaremos sentados hoy transformando el mundo de la política y del gobierno con el politólogo, con el antropólogo, con el sociólogo y todas aquellas disciplinas que antes ni siquiera conocíamos, como también el tema de las herramientas digitales. Y no por menos que piense distinto el otro, va a ser un contrincante a la lógica aristotélica del son politicón. Yo creo que nos debemos al entendimiento de que entre más se sume una pluralidad y una diversidad, más el consenso se logra. Y si el consenso se logra, las pautas democráticas, tanto desde la teoría política, desde la sociología, las pautas democráticas van a entender entonces que la politeia es alcanzable. Aquel óptimo social que Platón dijo en la República Platónica, que para que se pueda entender una comunidad necesitas bajar al estrato, el último, sacándolos de la caverna. Y este proceso de sacarte de la caverna se da, y si me permiten el ejercicio en lo particular, tomando decisiones en el espectro de lo público, en los colectivos donde precisamente están las comisiones edilicias, que es el primer punto, o los departamentos, que son el primer punto de entendimiento de Estado. Y si el sociólogo lo hace y se suma a las lógicas burocráticas desde las municipalidades, las nuevas centralidades dan paso. Nuevas centralidades. Ya no podemos estar dispersos, desconectados, fracturados, no incluyentes. Porque entonces hay efervescencias de intolerancia que van a dar paso a la ingobernabilidad, que es lo que menos necesita en este momento todo el globo terráqueo. Construcción de agendas públicas y comunitarias, construcción de agendas verdes y, por supuesto, ejes que ustedes conocen quizá mejor que yo, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 ODS y dentro de los ODS, uno de ellos habla de la inclusión y la justicia social. Y no se puede hablar de inclusión hablando también de feudos de conocimiento, porque las parcelas se acabaron en el siglo XVII. Yo terminaría invitándolos a todos bajo una apertura total y que si estos foros, pese a que sean sociológicos, invitan a sujetos quizá de otras disciplinas, contribuyen, por supuesto, a lograr una mejora sustancial para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Nosotros vamos saliendo, pero tendremos que abrir el debate en los espacios públicos para entender el poder, la sociología, la microsociología, a un Spencer, a un Comte, a un Durkheim, a un Talcott Parsons, qué sé yo. Con esto terminaría y gracias enormemente por la invitación. Desde la Universidad de Guadalajara, un abrazo y a todos mis parabienes. Gracias, profe. A ver, yo creo que esta mesa ha sido la mesa que por algo no la elegimos que fuese la última. Ha sido la mesa que ha venido a plantear sobre la mesa la interdisciplinariedad, que es un tema que nos urge. De ahí que la Asociación Iberoamericana de Sociólogos no solo sea de sociólogos, sino también incluya a todo aquel que haga ciencia en función de la sociedad. Por eso es que tenemos hasta periodistas, tenemos especialistas en derecho,
en comunicación social, o sea, todo el que quiera hacer en función de cambios sociales es bienvenido a la asociación, independientemente de que su nombre, como tal cual lo dice, sea de sociólogos. Creo que los tiempos demandan unir las ciencias para dar una mirada integral, tal cual lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, aunar y articular esfuerzos, y tal cual igual nos guiamos nosotros en nuestro accionar a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo. También trae nuevos enfoques metodológicos, nuevos contextos a contemplar, ya lo decía el profesor Ángel Crobeto respecto al mundo tecnológico que está surgiendo. Profesor, ¿y usted realmente es o es un clon que nos han puesto ahí? Y nuevas teorías, tal cual Magdiel nos hablaba de estas que vienen en la línea, profe, me corrige, que esa sí no la recuerdo, la teoría del profesor, que es nombre chino, ¿me la puede decir? O sea, no... Byung-Chul Han. Ya, usted es el especialista en esa palabra. Prometo aprendérmela. Vale la pena leerlo, y más, Ángel, que estás trabajando las tecnologías, hay un libro que se llama En el enjambre, que habla de la ciencia digital y cómo hay una nueva sociedad que se está constituyendo. En el enjambre, ya, listo. En el enjambre de Byung-Chul Han. Ya, listo. Y queda igual para nuestros panelistas también en el aire. Ha sido un placer compartir mesa con ustedes. Me presento ahora, ya me conocen en lo privado, pero bueno, como estamos en vivo, debí haberme dado entrada al moderador. Yo soy Saily Cristian Lara, la coordinadora académica de la AIS. Y entonces con esto, agradecer a Jesús Martín Olivo por fungir como moderador en inicio. Y bueno, ahí estamos, siempre cubriendo la retaguardia. Contamos también aquí para dar cierre a la mesa número 6 con nuestro director académico, Ángel Patraca. Él está aquí presente con nosotros, siempre ha estado, estuvo en la sombra, pero bueno, ahí está presente. Damos cierre oficial al evento con la mesa número 6, titulada Repensando la Sociología desde la Teoría y la Metodología. Ya de aquí salen 3 líneas de trabajos imprescindibles para todos. Gracias por su participación y entonces ahora voy a dar mi comunicado, que era el que me correspondía para dar cierre al evento. Decirles a ustedes que es la mesa 6 y a los que nos han antecedido, así como nuestros oyentes, que desde la Asociación Iberoamericana de Sociología estamos muy felices por la demanda que ha tenido este espacio y la respuesta recibida, que agradecemos a nuestros participantes y a todos aquellos que han permitido la realización de este evento bajo la visión de una sociología a la vanguardia para la integración global. Los invitamos a ustedes, nuestros panelistas, a quienes nos escuchan, a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestros eventos y actividades a desarrollar próximamente, siempre bajo la perspectiva de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenidos todos, el que esté interesado a la AIS, y hacemos extensiva también la invitación a un número especial titulado, o sea, que llevará como nombre 8M, dedicado a la mujer, al Día Internacional de la Mujer, y será lanzada, o sea, ya creo que están en nuestras redes, por la revista Espejismo Social. Gracias nuevamente por participar con nosotros y la confianza depositada. Seguiremos impulsando la sociología desde nuestros perfiles y la pasión que nos une. Muchas gracias y damos por culminado nuestro primer foro virtual iberoamericano, ¿Por qué la sociología, retos y desafíos?